Hola, buenos días. Agradezco la invitación, doctora de la Cruz, doctora Agar. Entonces partimos con una puesta al día, un poquito de los últimos adelantos que hay en cuanto a biológicos en la psoriasis. Bueno, recordarles, ¿cierto?, de que la psoriasis se trata de una enfermedad inflamatoria crónica, genética y sistémica que compromete la piel y que está influenciada por factores ambientales asociado a comorbilidades sistémicas. Hemos escuchado muchas veces esta definición, pero siempre es bueno estarla recordando, ¿cierto? No una enfermedad solamente limitada a la piel. Se han identificado una serie de genes asociados a la enfermedad, más de 60 ya van y probablemente van a seguir aumentando. También se han identificado una serie de procesos biológicos importantes para la patogenia de la psoriasis que justamente han sido útiles para desarrollar estas nuevas drogas utilizándolos como target. Las drogas que alteran las vías y señales inflamatorias específicas que se involucran en el psoriasis, por otro lado, también son útiles para otras patologías, como se ha visto, por ejemplo, en espondilitis anquilosante o en Crohn. Por lo tanto, después de todo esto, podemos decir que la psoriasis puede ser usada como un modelo de tratamiento de otras patologías. Por otro lado, los biológicos, que ya han sido ampliamente discutidos durante la mañana, son fármacos derivados de la biotecnología. Se pueden definir principalmente proteínas recombinantes o anticuerpos monoclonales que van a ejercer su efecto terapéutico básicamente modulando la respuesta inmune al actuar sobre células que tienen una acción inmune relevante. Ahora, ¿cuál es la situación actual de los biológicos en psoriasis? Hoy en día podemos decir que existen 13 biológicos aprobados para la enfermedad. Estos fueron siendo aprobados desde el año 2003 hasta la fecha. Y bueno, ahí ustedes pueden ir viendo que los primeros, obviamente los anti-TNF, Etanercept, Infliximab y Adalimumab, conocidos por todos nosotros, posteriormente el Ustekinumab, después viene la armada de los anti-interleuquina 17, Secu, Ixekizumab, Brodalumab, los anti-interleuquina 23, Guselkumab, están todos aprobados, Certolizumab como representante de los anti-TNF, siempre se me confunde Tildrakizumab. Y bueno, los otros que aparecen ahí, el Risen y el Golimumab, que también es bastante conocido. Esos son los 13 biológicos que hoy en día podríamos decir que están aprobados por la FDA para el tratamiento de la psoriasis. Bueno, acá podemos ver más o menos lo mismo, ¿cierto? Cómo ha ido evolucionando la aparición de biológicos, cómo han ido revolucionando y evolucionando a través del tiempo, desde el año 2003, el primero el Etanercept, hasta el año 2009, ahí hay un pequeño receso, una vez que aparece el Ustekinumab, que parecía ser lo último, ¿cierto? Aparece el anti-interleuquina 17, que en Chile disponemos del Secukinumab por el momento, y rompieron, ¿cierto?, más adelante los anti-interleuquina 23, y hoy en día podría decirse que estamos hasta ahí, pero vamos a ir viendo que vienen otras moléculas a continuación. Bueno, esta diapositiva es bastante bonita porque muestra la importancia del eje interleuquina 17, interleuquina 23 y su efecto a la derecha, todos los efectos que produce sobre la piel para finalmente conducir a la placa psoriática. Quiero que se fijen aquí porque después vamos a hablar al final de una molécula que es lo último que está trabajándose hoy en día y que es el efecto indirecto del queratinocito a través de interleuquina 36. Un detalle nomás para que lo tengan en cuenta. Bueno, con respecto a los anti-TNF nuevos, en realidad, entre comillas, nuevo, porque el Certolizumab Pegol ya lleva un buen tiempo usándose en otras patologías. Este anti-TNF pegilado, ¿cierto?, como aparece ahí, formado por una fracción de anticuerpo unido a un par de moléculas de polietilenglicol, que lo hace tener una vida media más larga, más estable, y por otro lado también bastante útil, como decía el doctor Valenzuela en la mañana, por el tamaño de la molécula que no atraviesa la barrera placentaria, siendo más seguro durante embarazo y lactancia. Existen ensayos fase 3 para psoriasis, comparado con placebo y Etanercept, con un PASI 75 bastante adecuado a las 16 semanas. La dosis recomendada es la que aparece ahí, 400 miligramos, semanas 0, 2 y 4, y luego se mantiene con 200 o 400 según sea el caso. El Certolizumab Pegol en Chile me da la impresión que no ha llegado. Hubo un intento en algún minuto, pero hasta acá no sabemos más, pero podría ser, como decía el doctor Valenzuela, una muy buena posibilidad en embarazadas y lactantes. De los anti-interleuquina 17 nuevos, ya sabemos, conocemos muy bien el Secukinumab,
En cuanto al ixekizumab, decirles que es una molécula muy parecida a la anterior, fue aprobado por la FDA en 2016, es un anticuerpo monoclonal que al igual que SECU inhibe o neutraliza interleuquina 17A, esas son las dosis recomendadas. Hay estudios comparativos bastante que muestran la eficiencia de la droga con respecto a placebo y etanercept, y el IXORA-S, un estudio de fase 3, comparó la eficacia de ixekizumab con ustekinumab, dejándolo bastante bien parado, con un PASI 90 a la semana 12 de un 72% versus 42% del ustekinumab. No está disponible todavía en Chile. El brodalumab, este fue el último interleuquina 17 aprobado por la FDA del 2017, es otro anticuerpo completamente humano que bloquea interleuquina 17 inhibiendo las 3 isoformas de interleuquina 17-AF. Tiene bastantes estudios, tiene un estudio fase 3 en la cual se comparó con ustekinumab demostrando su eficacia. Ahora, tuvo un pequeño tropezón brodalumab en su camino, como algunas cosas de la vida, y en mayo del 2015 hubo una separación de los dos investigadores debido a que la droga tuvo, mientras se aplicaba, hubo 4 fallecimientos por suicidio. Entonces, al final no quedó en nada, no hubo ninguna asociación demostrada entre el medicamento y este problema, digamos, pero sí fue suficiente como para crear esta advertencia, ¿cierto? Esta advertencia en la cual se dice de que en general si tienen un paciente con ideación suicida, no le den el brodalumab, habiendo tantas posibilidades, ¿cierto? Mejor no correr riesgo. Pero no hubo ninguna demostración científica de que hubiese alguna conexión entre los eventos, pero bueno, de todas maneras vale la pena tener esto en consideración. Este es un estudio muy bonito porque es bien novedoso para mí, que vieron la eficacia de brodalumab, pero en pacientes con distinto color de piel, ¿no? Que lo cual uno no lo ve siempre uno está acostumbrado a que los estudios sean más bien aplicados en población caucásica, pero acá lo que hicieron en este estudio fase 3 multicéntrico es que usaron como comparador el ustekinumab en una fase de 12 semanas de inducción y de 52 semanas de mantención. Ellos separaron 4 grupos de pacientes que aparecen ahí, separaron 4 grupos de pacientes, acá, con piel, piel morena, bien oscura, estos otros eran asiáticos, caucásicos y piel latina. Y inyectaron 210 miligramos de brodalumab cada 2 semanas y vieron entonces estas respuestas bastante buenas del PGA, me parece mucho, y de PASI 75 y 90. Acá abajo vean la comparación, PASI 90 y PASI 100, siendo bastante, bueno, no bastante, pero superior brodalumab con respecto a ustekinumab. Es interesante porque, como les digo, estos trabajos yo creo que deberían seguir haciéndose, ya que nuestro tipo de piel, nuestro color de piel es distinto y claramente que pudiera haber alguna diferencia. Pero este estudio demostró que en realidad el brodalumab era eficiente en todos. Bueno, pasando a los inhibidores de la interleuquina 23. Esta fue la última vedette, ¿cierto? Son los más novedosos, digamos, los más nuevos de los biológicos hoy en día, llamados la cuarta generación. Se dice que la interleuquina 23 podría jugar un rol mucho más importante que interleuquina 12 en la patogenia de la psoriasis. Y el bloqueo selectivo de interleuquina 23 a través de la subunidad 19 podría ofrecer ventajas bastante importantes en cuanto a eficacia y seguridad comparado con el bloqueo de P40, subunidad P40. O sea, lo que están tratando de decir es que el ustekinumab, que era como lo último, lo más fantástico porque podía bloquear ambas subunidades, hoy en día podría ser que no fuera tan así y que los inhibidores de interleuquina 23 han tomado la delantera. En ese sentido, hay 3 drogas aprobadas por la FDA, el guselkumab, que fue aprobado en julio del 2017, bloquea la subunidad P19, todas las que vamos a ver funcionan más o menos similar. Se utiliza, también acá se ve una diferencia, ¿cierto? Son drogas mucho más fáciles de utilizar, 100 miligramos semana 0, 4 y después cada 8 semanas. Eso hace obviamente mucho más cómodo el tratamiento al paciente. El Voyage 2, un estudio fase 3 que mostró la eficacia de guselkumab con respecto a placebo y adalimumab en 52 semanas.
y también demostró que es muy útil en psoriasis palmoplantar, uñas y cuero cabelludo, que a veces son un dolor de cabeza, los dermatólogos lo sabemos, porque responden mal como a todo. Acá podemos ver entonces cómo funciona interleuquina 23, inhibidores de interleuquina 23. Uy, esto se fue como con todo, ahí. Inhibiendo, ¿cierto?, finalmente linfocitos T helper 17 y disminuyendo finalmente también interleuquina 17 y 22. Acá también se muestra el Voyage 1 y 2, en lo cual claramente se ve que el Guselkumab en superior su respuesta en IGA y PASI 75 con respecto en rojo al adalimumab. Y aquí hay algo bien interesante, estos pacientes eran placebo, ven ustedes que no había respuesta, y al inyectarles el Guselkumab rápidamente llegó al mismo nivel que los que habían iniciado con Guselkumab. El Navigate también, que es una patita del otro estudio, en que muestra aquí básicamente la eficiencia con respecto a ustekinumab. Vean ustedes cómo es superior el Guselkumab con respecto al anterior. El Navigate era ese. Bueno, esto es algo novedoso. Este es el primer estudio, que todavía obviamente no tenemos ningún resultado. Primer estudio en que se compara un antiinterleuquina 17 y un antiinterleuquina 23. Hasta acá no habíamos tenido ninguna posibilidad de ver cómo se había utilizado el etanercept, el ustekinumab, pero este es bastante novedoso en ese sentido. Ven ustedes que la variable principal en este caso va a ser el PASI 100, medido a la semana 12, pero esto todavía no tenemos mayores referencias. Siguiendo con los antiinterleuquina 23, el Tidraquizumab, Ilumya, también fue aprobado ya en marzo del 2018, es un anticuerpo monoclonal humanizado. La dosis recomendada es la que aparece ahí y se ha visto eficacia comparativa con placebo y etanercept. Los efectos adversos en general de esta droga son básicamente los mismos para los tres. Infecciones del tracto respiratorio superior, cefaleas, gastroenteritis, dolor en la zona de inyección y la verdad es que efectos adversos más graves son bastante raros. El Resuface, ¿cierto?, muestra el Tidraquizumab comparado con placebo y con etanercept, mostrando a las 12 semanas en PASI 75 el efecto superior con respecto a etanercept, que aparece aquí en celeste, y superior con respecto a las dos dosis que se utilizaban, que era de 100 y de 200 miligramos. Finalmente, en este grupo, el Risankizumab es el último aprobado este año, es un anticuerpo monoclonal que inhibe la misma subunidad P19, se utiliza al igual que el anterior en semanas 0, 4 y luego cada 12 semanas, o sea, mucho más cómodo de uso para los pacientes. Aquí tenemos un estudio para que vean el Risankizumab versus ustekinumab. Entonces, lo interesante de ver cómo la efectividad del medicamento con respecto a ustekinumab, que está aquí en rosado, y vean ustedes esta curva que muestra una dosis única. Acá se le dio al paciente, se le inyectó 18 miligramos de la droga en estudio y, por supuesto, subió, pero es una dosis única. O sea, y se mantuvo durante un buen tiempo todavía activo para obviamente ir decayendo porque fue una dosis única. Entonces, para que vean la eficacia de este tipo de droga, como muchas veces, claro, no es lo ideal obviamente, sino que la idea es mantener una respuesta, pero aún con una dosis única mantiene bastante eficacia, mire, con respecto a ustekinumab. Bueno, drogas en estudio, aparte de las que conversamos, estas no están aprobadas y por supuesto no tenemos mucha información al respecto, pero se viene para el año 2020 el Mirikizumab, que también es un anticuerpo monoclonal que inhibe P19 de interleuquina 23, también se está estudiando en enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. En psoriasis en placa, este estudio está en fase 3. Los efectos adversos son los reportados los mismos que con los anti-interleuquina 23 anteriores. Y aquí les muestro cómo ha ido alcanzando bastante eficacia con respecto a placebo, principalmente. Están en esta fase todavía. El Bimekizumab es un antiinterleuquina 17, que también probablemente está próximo a ser aprobado. La diferencia es que con respecto a SECU y que actúan solamente sobre la interleuquina, sobre el interleuquina 17A, este actúa sobre, capaz de neutralizar simultáneamente interleuquina 17A y interleuquina 17F.
O sea, podríamos inferir que pudiera ser más efectivo que los anti-interleuquina 17 que conocemos, pero obviamente que tenemos que esperar finalmente los estudios finales. Para terminar, les contaré, por algo les dije y les adelanté un poquitito lo que pasa con interleuquina 36. Desde hace un tiempo a esta parte se había visto de que interleuquina 36 podría ser un target importante en psoriasis, y eso se vio en pacientes que tenían mutaciones en este gen y que desarrollaban la enfermedad. Por otro lado, se veía de que estas dos interleuquinas, tanto la 1 como la 36, eran dominantes en una forma particular de psoriasis que es la pustular generalizada. Entonces, a alguien se le ocurrió, obviamente, mezclar estas dos observaciones, alguien muy inteligente, y crearon entonces un anticuerpo monoclonal contra antiinterleuquina 36. Se vieron 7 pacientes con psoriasis pustular, 3 de ellos tenían mutación en el gen de la interleuquina 36, se trataron con este anticuerpo y vean ustedes la respuesta fantástica que tuvieron a la primera y a la segunda semana en una psoriasis pustular generalizada, que uno no está acostumbrado a ver esta mejoría tan rápida. No sabemos nada más de la droga, está en este momento en estudio, pero se viene probablemente específicamente para tratar esta forma de psoriasis, que obviamente no es tan frecuente como la psoriasis en placa, pero pucha, nos da dolores de cabeza, una de las formas graves, ¿no? Entonces está todavía como un pollito ahí oculta. En varios protocolos se está usando también en colitis ulcerosa, en enfermedad de Crohn, pero no tenemos todavía mucho conocimiento de ella. Y la prensa, bueno, obviamente que el laboratorio está promoviéndola y aparece acá como un nuevo gran medicamento, tiene hasta un nombre que no sé si va a ser el real, publicado en el New England Journal. Finalmente, para terminar, les puedo decir que en este minuto se encuentran una serie de medicamentos, la lista es larguísima, entre biológicos, pequeñas moléculas, o sea, prácticamente todos los días vieron ustedes cómo se han ido mostrando los biológicos en el tiempo. En los últimos 5 años, prácticamente todos los años se está autorizando, se está aprobando 1 o 2 biológicos de forma anual, después del receso que se vivió entre los anti-TNF y los anti-interleuquina 17. O sea, probablemente el otro año esto ya lo que les estoy hablando va a estar obsoleto. Así es la velocidad en que se mueve la industria con respecto a la fabricación de estos nuevos medicamentos, que son maravillosos, obviamente. Nosotros, ahí, como ese pobre, buscando el santo grial para ofrecerle a nuestros pacientes en un camino bastante tórpido, porque en realidad la droga ideal, si no es posible curar la enfermedad, al menos esta droga debería ser capaz de ser muy efectiva, alcanzar PASI 100 en lo posible y en un periodo corto de tiempo. Los pacientes piden ahora rapidez. Con largos periodos de remisión, o sea, tampoco es la gracia de tener al paciente y que la droga dure el efecto 3 meses. Debe ser efectiva en todos los pacientes. Recuerden ustedes que hay no respondedores de los biológicos que pueden ser entre un 20 y un 30%. Esta droga ideal y mágica debería servir para todo. Debería ser segura, minimizar al máximo los efectos adversos, de fácil administración y no menor para nosotros, ¿cierto?, que estamos todos los días viendo a los pacientes de bajo costo, que ha sido la gran limitante para los países como el nuestro, en el cual uno quiere, dispone de la droga y lamentablemente las condiciones no se dan para que el paciente la pueda adquirir. Muchas gracias.